Zamora. La doctora Janina Zamora Acosta es ingeniera geógrafa con maestrías en gestión de información geográfica, estudios socioambientales y doctorado en salud colectiva, ambiente y sociedad. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Investigación de Biodiversidad de la Universidad Mauti Huasi, donde lidera procesos que articulan ciencia, territorio y saberes ancestrales. Es además miembro nacional de la Comisión Geográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, coordinadora del Grupo de Estudios Regulares del IPGH Panamericano y colaboradora de la Fundación Aldea y el Grupo Tierra. Su trayectoria incluye la coordinación de proyectos a nivel nacional y andino con instituciones académicas, estatales, sociales y pueblos y nacionales del Ecuador. Su trabajo promueve una geografía crítica y decolonial que entiende el territorio como una construcción viva, social y política, donde confluyen procesos ecológicos, culturales y económicos. Desde esta perspectiva, la doctora Zamora dialoga con la mirada humboldtiana de la naturaleza como una red interconectada de vida y conocimiento. Su participación en este ciclo de conferencias invita a reflexionar sobre cómo el pensamiento geográfico contemporáneo puede contribuir a la justicia ambiental, la autonomía territorial y la comprensión integral de los paisajes latinoamericanos. El día de hoy, la doctora nos comparte una conferencia titulada Injusticias socioespaciales y salud territorial, raíces de vida y huellas de despojo. Bienvenida, doctora Janina, y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias con todos, con todas. Un buen día desde Ecuador, desde este mitad del mundo, pero también un agradecimiento a ti, Juana, por esta invitación, por esta... eh, a la final, cuando le invitan a un espacio, es cómo podemos seguir reflexionando y generando ciertos conocimientos y pensamientos también que nos permita generar redes de apoyo y generar redes de investigación. Voy a compartir la pantalla. Lo que quería hoy generar este espacio de reflexión y diálogo es sobre injusticias socioespaciales y salud territorial, raíces de vida y huellas de despojo. Voy a hablar también como parte del Instituto de Investigación de Biodiversidad de las Nacionalidades y Pueblos de la Universidad de Amauta Huasi y del trabajo que he realizado en estos años en la Amazonía y en la zona del litoral ecuatoriano. Voy a citar cuando Humboldt, en viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, se plantea que cuando los bosques se destruyen, como ha ocurrido en torno a los trópicos, las fuentes de agua disminuyen, los ríos se vuelven estacionales y el clima se vuelve más seco. En otra cita que también Humboldt en 1807 en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España plantea que el hombre al talar los bosques modifica el clima haciendo desaparecer la humedad que los árboles conservaban. Es decir, si uno considera a Humboldt como ese pensador en donde está articulando lo que es el bosque, los ecosistemas, con el clima y con la sociedad, con las prácticas sociales. Pero no hay que también perder de vista que es un Humboldt, un investigador, un aquel que no existe esa fragmentación todavía de las ciencias y por eso en sus textos uno puede mirar esa articulación de los procesos sociales, económicos, culturales, ambientales, político-institucionales cuando uno lee sus viajes, sus ensayos políticos específicamente. Es decir, que lo vea un territorio desde esa integralidad sistémica, desde esa complejidad, como lo plantearía Morín también a un territorio, verlo desde la complejidad. También considera lo que más tarde harían reflexiones como Henry Lefebvre sobre cómo los espacios se construyen y reconstruyen a partir de las prácticas sociales. Es decir, uno puede reconocer a un Humboldt como ese, el que plantea una propuesta teórica, una propuesta metodológica en la investigación y en sus conclusiones también logra articular estos procesos y dimensiones que configuran un territorio. Pero cuando hablamos de un Humboldt, un investigador, un naturista, también tiene que uno reconocer que en todos sus viajes, en todas sus expediciones, iban
personas de las comunidades, personas de los territorios de América, de Europa, de todos los sitios que él viajó. Es decir, que también, si bien Humboldt representa y ha sido aquel que pone estos hitos, estos puntos de base para sobre sus hombros seguir reflexionando y creando conocimiento, pensamiento y metodologías, también en esa época no se reconocía o se invisibilizaba el trabajo de los pueblos originarios que apoyaron en las expediciones. También quiero manifestar que, por ejemplo, en un naturista ecuatoriano como Misael Acosta Solís fue un pionero del conservacionismo en el Ecuador entre 1936 y 53 y denunció la destrucción no técnica de selvas realizadas por procesos extractivos. Y en su obra sobre bosques del país hablaba sobre la quina, que ayudó a apoyar todo este tema, la malaria, curar la malaria a nivel mundial. Se hizo conocida esta planta y la quina aparece como uno de los recursos forestales más emblemáticos y vulnerables del Ecuador. Acosta Solís incluía a la quina como un ejemplo de vínculo entre biodiversidad, salud pública, economía, conservación. Es decir, uno no puede decir yo estoy descubriendo algo, porque uno siempre está apoyándose en los conocimientos, en los aportes de otros investigadores, de otros teóricos, de otros pensadores y de otros soñadores. Para abordar injusticias socioespaciales, yo solo quiero plantear que el problema en muchos casos es que, voy a poner una analogía como el iceberg, solo miramos la punta del iceberg y no miramos la estructura del mismo. Una parte está sobre el agua y la estructura está bajo el agua. Es decir, miramos al problema, miramos a las ciencias desde la fragmentación, miramos la economía, la sociología, la antropología, la biología como ciencias separadas, singulares, sin un pensamiento y una ciencia que me permite entender que todos estamos abordando el territorio en concreto, el territorio material como el espacio abstracto, en donde tenemos que articular la espacialidad, la temporalidad y las prácticas sociales, entendiendo un territorio desde lo sistémico y desde la complejidad, en donde hemos fragmentado e hemos invisibilizado esas dimensiones del territorio. Entender que un territorio es aquel que se configura a partir de un proceso geohistórico, como lo plantearía Humboldt, como lo plantearía Acosta Solís y como lo plantearían todos los investigadores y científicos de las Américas y todo el mundo. A entender que existe una determinación social de la salud no entendida como la presencia o ausencia de enfermedad. Podemos decir que también hay una enfermedad en los territorios, existen relaciones ecosociales malsanas que se expresan en la salud territorial y esa salud territorial de estas relaciones malsanas puede también mirarse como la expresión es en dengue, en chikungunya, en enfermedades en los seres humanos. La fragmentación de las comunidades también podría mirarse como esa falta de salud en lo que es la solidaridad, la soberanía de una comunidad. Es decir, que cuando vemos solo la punta del iceberg de un problema, lo que estamos mirando es no estamos mirando las inequidades sociales, las diferencias espaciales, estas inequidades que podrían ser marcadas por niveles socioeconómicos, por diferencias étnico-culturales, por criterios de género, por criterios de diversidad. Entender un proceso sociohistórico en la configuración de las estructuras espaciales y territoriales, es decir, entender todo el territorio como un cuerpo a diferentes escalas, podríamos entender estos metabolismos sociedad-naturaleza que se van a expresar en las formas de vivir, de enfermar y de morir de manera diferenciadas de los ecosistemas y de las personas que habitan en los mismos. Para explicar el caso de estudio que voy a articular con todo este tema, que si bien Humboldt hace ya un punto de partida entre ecosistemas, cambios climáticos, no habla de cambio climático, pero sí de clima y de prácticas sociales, metodológicamente para explicarlo, voy a pasar a la categoría territorio como puente de diálogo con otras disciplinas, entender a las relaciones ecosociales como aquellos metabolismos sociedad-naturaleza, donde las prácticas sociales configuran los territorios y donde los territorios también producen y reproducen prácticas sociales, no solo en el espacio material, sino en el espacio no material, como en las identidades, en las formas de producir esos territorios,
Analizarlo, el clima no es un evento, no es un fenómeno que se produce, no es un tema local. El clima hablamos de un nivel global, es decir, entender al clima, entender estas relaciones metabólicas malsanas, nos convoca a que nuestras investigaciones analicemos desde la multidimensionalidad del proceso y la multiescalaridad espacial. En el gráfico de la derecha miramos cómo estos puntos pueden ser los nodos críticos. Yo puedo analizar un nodo crítico en un proceso, pero también en una escala. Escalas que están articuladas, es decir, que si yo miro en lo local, tendría que mirar también en lo nacional y tendría que mirar en lo global. Y lo que pasa geopolíticamente en lo global también se va a expresar en lo regional y local. Es como, como Borges diría, es mirar el ale. Es decir, no de manera secuencial las escalas territoriales, sino de una manera integral esas escalas. Es decir, lo que pasa en una escala mundial se va a expresar en los locales y lo que generamos acciones y prácticas en lo local también se va a expresar a nivel regional y global. En el caso de los ecosistemas manglar, para que ustedes vean que si bien en 1800, en 1900, en la historia de las ciencias se plantea que los ecosistemas, la destrucción de los ecosistemas va a incidir en el clima, que la destrucción de los ecosistemas va a incidir en nuestras formas de vivir, en nuestras formas de morir. Y en este caso en concreto, a pesar de que se sabe todo ese conocimiento, todo ese punto de referencia sobre las relaciones ecosociales y estos metabolismos sociedad-naturaleza, decimos el ecosistema manglar, ya con un tema más técnico y científico, demuestran que en el proceso de cambio climático almacena 5 veces más carbono que los bosques tropicales, pero además el mangle es importante en el proceso de adaptación al preocupante cambio climático, dado que reduce significativamente el impacto de marejadas, huracanes y hasta de tsunamis en algunos casos, como lo diría Naciones Unidas. Aquí está el litoral ecuatoriano. Verde manglar, rojo camaroneras, entendiéndose al mapa como un lenguaje visual y con ese lenguaje visual como herramienta para expresar las relaciones ecosociales y las injusticias socioespaciales, yo podría generar una escala mucho más a detalle para que ustedes lo puedan comprender cómo ha sido la percepción de los manglares. Un manglar visto solo como ecosistema, pero en ese ecosistema convivían comunidades, comunidades de pescadores, de recolectores artesanales, como se mira en la foto, pero cómo está el manglar en el Ecuador. Durante 30 años, desde 1970 hasta el año 2000, se destruyó más del 74% de manglares en el país. Entonces yo les digo, verde manglar, rojo camaroneras. En los mapas que estamos mirando, ustedes pueden observar una mirada desde alguien que tenga una perspectiva ambientalista, que se destruyó los ecosistemas, flora, fauna, especies están en peligro de extinción, como la nadara símiles, la nadara tuberculosa. Podemos mirar también desde esa dimensión del territorio social, económica, desde lo social. ¿Qué estamos viendo con ese verde manglar rojo camaroneras? Estamos viendo desestructuración de las comunidades, estamos viendo y preguntándonos qué pasó con las comunidades de pescadores, de recolectores artesanales que vivían en esas zonas de manglar. Muchos de ellos fueron despojados de sus territorios, fueron a vivir en zonas de las grandes ciudades, pero sin una formación, sin recursos económicos, una población que en muchos casos es negra, la cual ha sido también en un racismo estructural de un país y de un mundo que hay todavía, permanecen estos temas. Migraron a las grandes ciudades y ¿dónde fueron a ocupar los espacios? Ocuparon las zonas más marginales. Entonces también podemos entender cuando hablan de la seguridad de un país, podemos decir, ellos se ubicaron en las zonas, en esos espacios más inseguros, donde puede haber deslizamientos, en esos espacios inseguros donde reina los espacios de la ilegalidad. Y si miramos en el tema económico, un economista podría decirme en el país, aquí en el Ecuador, en Colombia o en cualquier parte del mundo, cuando ve camaroneras, dice el Producto Interno Bruto. Hemos subido como Producto Interno Bruto, somos exportadores de flores, de camarón, de banano, pero no se mira los daños colaterales que trae ese desarrollo. No se mira que el indicador macroeconómico PIB no mide ni analiza
las fracturas sociales que ha habido, como ustedes lo ven en los mapas, no analiza esos deterioros ambientales. Aquí tenemos el Golfo de Guayaquil, verde manglar, rojo camaronera. Cuando hubo un terremoto del 2016, se cayeron las casas y yo puedo decir que es desarrollo, que se entiende por progreso. Cuando ustedes miran el mapa de la izquierda, en donde están las zonas de manglar en verde, las zonas de camaroneras en rojo, puedo plantear también que todo el litoral ecuatoriano se destruyeron las cuatro S de la vida, como plantearía Braille, que son la sustentabilidad, la solidaridad, la soberanía y la salud, como cuatro principios de vida. Y entran nuestros cuestionamientos que entendemos por desarrollo y progreso. Me voy a ir hacia la Amazonía ecuatoriana. Cuando veo región amazónica, una región amazónica que es un ecosistema, una zona biogeográfica, pero por temas geopolíticos, ustedes ven en lila los límites de los países que se generan por temas económicos, por temas de poder, por esa matriz de poder a nivel regional. Y en una escala más local, yo puedo mirar que en negro tenemos los límites político-administrativos y en colores tenemos dónde están los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Entonces, bueno, aquí tengo unos grupos guaraníes, shuar, achuar. Pero si uno mira esto, puede decir también que los límites políticos, administrativos y geopolíticos se trazaron desde estas geografías imaginarias, sin considerar las condiciones o consideraciones biogeográficas, las condiciones étnico-culturales. Es decir, se gestiona, se planifica y se genera gobernanzas territoriales a partir de divisiones políticas que son desde estas geografías euclidianas, sin un entendimiento de esta articularidad, complejidad y lo sistémico de un territorio. Mirar al territorio desde los fragmentos, es decir, las áreas protegidas. Estas son las áreas protegidas en mi país, pero hay que analizar también el proceso sociohistórico de la configuración de las áreas protegidas. Muchas áreas protegidas fueron la punta de lanza para entrar los procesos extractivos en los años 70. Se genera planes de manejo que se indica qué zonas se puede vivir las comunidades y qué zonas se pueden explotar de esos territorios. Relaciones ecosociales e injusticias socioterritoriales, ustedes pueden mirar en este mapa. En la izquierda tenemos la zona de la Amazonía, sus pueblos y nacionalidades. En lila tenemos las concesiones mineras y en los puntos negros son los bloques petroleros. Y la siguiente pregunta es cómo eso se ha traducido para las comunidades. Y lo puedo indicar a través de un mapa en sus injusticias, como yo lo diría. En el mapa de la derecha es el mapa de necesidades básicas insatisfechas. Las provincias donde existe producción de monocultivos, donde existe minería, donde existe petróleo, son provincias donde existen altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, un indicador que me permitiría mirar la pobreza de estas comunidades que se asientan en esos territorios. Cuando Humboldt decía la deforestación incide en el clima, la deforestación es como parte de estas prácticas sociales. Miramos la deforestación en el país, una línea de espacio-tiempo desde el año 1990 hasta el 2020. En esa línea de tiempo uno puede mirar los procesos sociales, los procesos económicos, culturales, ambientales, político-institucionales, políticos que responden también a los gobernantes, a la matriz de poder que está vigente en cada uno de esos periodos. En los años 90, en donde hay la punta de los gobiernos neoliberales, vemos que existe la mayor destrucción de los ecosistemas y sobre eso se van consolidando estas zonas de deterioro. Aquí está sumado todas las deforestaciones y yo podría también indicar que la frecuencia, intensidad y duración de las sequías extremas están afectando la resiliencia del bosque amazónico. Es decir, que con este estudio, que está la bibliografía en la parte inferior, según Van Passel, Bernardino, Lermit, Rius, entre otros, están planteando lo que Humboldt lo diría en 1800. Frecuencia, intensidad y duración de las sequías están afectando la resiliencia del bosque amazónico, la relación ecosistemas, clima y prácticas sociales que responden también a matrices de poder, a matrices también de los
efectivos que se hace a través de políticas públicas para los procesos de colonización, entre comillas, considerando que el territorio de la Amazonía era un territorio deshabitado, porque solo se generaban las políticas y muchas veces hasta la actualidad se generan políticas públicas desde los centros de poder. Aquí es un estudio que se hizo de la Amazonía en una investigación. Están las provincias amazónicas en el mapa de la izquierda, con diferentes comunidades, comunidades quichuas, achuar, achuar, guaranis, en donde cada uno miraba sus prácticas sociales, su manera de proponer territorios de otros, su manera de relacionarse con los ecosistemas a través de la cacería, a través de la pesca. Y miramos en el mapa de la derecha un mapa de salud territorial ecosistémica versus a las comunidades que están en lila. En rojo son las zonas más vulnerables, aquellos que presentan unas relaciones ecosociales malsanas, un indicador alto de una salud territorial en mal estado. En naranja las condiciones vulnerabilidades en medias y en verde las mejores condiciones porque están bosques conservados, porque existe poca fragmentación de los bosques originales, porque existe cohesión, también se analizó el tema social, porque existe comunidades configuradas, porque existe propiedad comunitaria. La propiedad comunitaria es una estrategia para defender los territorios. Entonces podemos también plantearnos en esta reflexión, en este espacio de reflexión y diálogo, que el concepto de relaciones ecosociales remite a la interdependencia entre sociedad y naturaleza, donde se articulan dimensiones ambientales, sociales, económicas, culturales, políticas, pero también espirituales cuando trabajamos y dialogamos con las comunidades de los pueblos y nacionalidades originarios. Este enfoque reconoce a la justicia socioterritorial que no puede alcanzarse si no se entiende los límites ecológicos, las huellas ecológicas. Y a partir de eso, en las 12 comunidades indígenas de la Amazonía, se puede identificar los procesos protectores y destructores que inciden en la salud territorial. Por ejemplo, en la dimensión de la salud ecosistémica, en el criterio de la vulnerabilidad ecosistémica, decimos que un proceso de protección son las relaciones equilibradas con la naturaleza, respeto de los límites ecológicos y fomento de prácticas sustentables. Un proceso de deterioro implica los desequilibrios ecosistémicas, las prácticas de caza y recolección de madera indiscriminada, la inserción de procesos extractivos. Si hablamos de la conectividad ecológica, uno de los procesos protectores son los ecosistemas conectados para formar estos corredores ecológicos, los corredores agroalimentarios. Los procesos de deterioro implican esos ecosistemas fragmentados y desconectados. Un enfoque de salud, el proceso de protección es lo que en nuestra constitución, en la constitución del Ecuador, la salud se reconoce como un derecho entendida desde la integralidad, la complementariedad y la complejidad, mirada desde la multidimensionalidad del proceso y la multiescalaridad espacial. Un proceso de deterioro es cuando la salud es entendida desde la perspectiva biomédica, es todo medicamentos, todo se soluciona con, hay una acción, hay una reacción, pero sin entender todo este proceso de la complejidad. En las prácticas sociales y territorio, voy a poner un ejemplo en el tema de la tenencia de la tierra. Un proceso protector es la propiedad colectiva y un proceso destructor podríamos hablar de la propiedad individual, esta comunidad afectada por estas propiedades estatales con procesos extractivos, porque hay propiedades estatales, los procesos extractivos de las transnacionales o de las multinacionales. Hemos definido también e identificado a un principio como es la solidaridad, la empatía, la reciprocidad como un proceso protector, siendo un proceso destructor las prácticas y los procesos individuales. Generando en esta multidimensionalidad de la escala, voy a centrarme en Capirona, en donde se hizo un análisis sobre estas injusticias socioterritoriales en Napo, Ecuador. Yo puedo plantearme que usando la geohistoria como una herramienta teórica metodológica, porque la geohistoria me permite articular espacio, la espacialidad, la temporalidad
y las prácticas sociales, la espacialidad como triangulación de la información cualitativa y cuantitativa, porque las percepciones de las comunidades sobre su territorio pueden ser analizadas y mapeadas como una cartografía social, que es la percepción desde lo cualitativo. Cuando medimos a través de indicadores de sostenibilidad, indicadores de relaciones ecosociales, indicadores de pobreza, indicadores de fragmentación de los ecosistemas, entre otros, podemos estar midiendo también estas características cuantitativas. Pero al territorio no solo entiende solo desde lo cual, no solo entiende solo desde lo cuanti. Como geógrafa de base que soy, entiendo que la espacialidad es la que me permite la triangulación de los métodos. Cuando en esta diapositiva que tenemos en el mapa inferior de la izquierda, puedo mirar cómo la comunidad levanta su territorio desde la percepción. Ahí están las casitas, donde está el bosque, pero esto me sirve para una gobernanza territorial local. Pero si miro en la foto de la derecha y el mapa de la derecha, yo puedo mirar que estamos levantando el territorio. Yo les decía a ellos cuando trabajaba, yo les decía, miren, si ustedes quieren una gobernanza territorial, si quieren tener un diálogo con el Estado, llámese gobiernos locales, llámese ministerios, se necesita que tengamos herramientas más empíricas para discutir, herramientas más empíricas para poder reclamar nuestros derechos. Y esa es una de las maneras que se hizo un levantamiento con ellos mismos utilizando herramientas de acceso libre como el COBOS, como el NODCAM. Y en el mapa de la derecha podemos mirar el levantamiento que se hizo con la comunidad de manera colectiva. Aquí hay una palabra que me parece muy bonita que se llama minga. Minga podría agrupar a esas palabras que son solidaridad, empatía, equidad, reciprocidad. Entonces, a través de la minga se hizo este levantamiento de los límites de Capirona y podemos ver en el mapa de la derecha el límite en verde de Capirona y en amarillo dónde están los procesos extractivos. ¿Cuál es el problema de Capirona? Es que en los procesos extractivos han causado contaminación al río Puní que atraviesa la comunidad que no tiene agua potable, acceso a agua potable. Entonces yo voy a poner del estudio algunos resultados, por ejemplo, el consumo de agua, abastecen del agua lluvia, del río, no hay baños, no existe en el tema aquí que quería poner el tema de energía eléctrica, pueden tenerlo. El problema es que de los hogares entrevistados, el 95% reportó haber sufrido alguna enfermedad en el último año. Entre las patologías más frecuentes se destacan enfermedades estomacales, respiratorias, seguida de afecciones musculoesqueléticas, dolores de rodilla, espaldas, dengue, enfermedades de piel. Entonces, las enfermedades están asociadas también a estas destrucciones de ecosistemas, también a temas espirituales, que no solo está en el plano material, no solo está en ese espacio material, sino también está en ese espacio abstracto, en ese espacio simbólico, en ese espacio de la espiritualidad. eh, Miramos que las comunidades y las familias específicamente que viven más alejadas de las carreteras, más alejadas de los sitios de las ciudades o de donde podríamos comprar otros productos, tienen más diversidad en sus chacras de productos alimenticios. Inclusive la chacra no solo es en el tema alimentario, sino también es esa farmacia que lo tienen en sus pequeños cultivos, porque cultivan para comer, pero también para curarse en el espacio material y en el tema espiritual. En una comunidad que vive de la caza y pesca, pero si su río está contaminado, alguien me podría decir, desde los indicadores de FAO, yo podría decir, para un tema de nutrición se requiere una proteína, la proteína puede venir de la caza, de la pesca, pero si las zonas han sido deforestadas, si hay una presión, porque no son comunidades como antes, que eran comunidades móviles, están asentadas, entonces se ha perdido las zonas de caza. Y las zonas de pesca con una contaminación del río, lo que ha conllevado también es que, no, que ese pescado que existe en esos ríos estén contaminados. Entonces, hay también una expresión en la salud de las personas. Chacras de vida, que algunas de ellas, el 94% de los propietarios afirma tener hierbas medicinales en la finca, en donde combinan, como he dicho, jengibre, bálsamo con productos comestibles, donde el excedente pueden salir a vender,
pero todavía no es sostenible porque no existen políticas públicas para fortalecer estos modos de producción, inclusive no existen esas políticas públicas para fortalecer estos modos de producción diversa desde los pueblos y nacionalidades o desde esta agricultura familiar campesina. Aquí lo que en otro ejemplo, en el anterior, yo hice un ejemplo sobre esta matriz de procesos críticos, procesos protectores y destructores. En el caso de Capirona, desde una escala más local, generé una matriz de procesos críticos e injusticias socioterritoriales. Por ejemplo, en el tema de lo económico, yo puedo decir que existe injusticia cuando el 81% de hogares vive con menos de $1.50 al día. Puedo decir que existe injusticia porque hay un trabajo agrícola invisibilizado. En participación podría decir que es injusticia cuando hay escasa voz de las políticas agrarias, no se les toma las decisiones. Una reparación y restitución, puedo decir que los procesos extractivos, muchos de los casos no son tomados en cuenta la voz de las comunidades, a pesar de que existe consentimientos libres de informados, las consultas de estos procesos, no se entiende que se diga, no, la minería está fuera del territorio de esta comunidad, pero sí la minería está a lo largo del curso del río y ese río está afectando a la comunidad. Podemos hablar de justicia cuando, por ejemplo, decimos que la justicia en la autonomía territorial comunitaria, podemos hablar de justicia cuando exista consulta previas y derechos colectivos, podemos plantear justicia cuando hay una conservación de semillas y medicina ancestral, en esa revitalización cultural, en la interculturalidad comunitaria, en el reconocimiento de saberes ancestrales y consejos de los ancianos, como ellos planteaban también. A nivel regional, en un caso de estudio que voy a poner aquí, los pueblos mapuches en Argentina, los pueblos amazónicos en Perú, los pueblos amazónicos del Ecuador, en un estudio, en una investigación que se hace en 3 países con 3 investigadores. Con sus diferentes grupos de investigación, una de las conclusiones es que se reconoce que las políticas públicas de los países plurinacionales o pluriterritoriales han quedado en muchos casos en declaraciones formales sin concreción, generando vulnerabilidad sociohistórica a los pueblos originarios. Estos conflictos reflejan la tensión entre intereses corporativos, modelos extractivistas, frente a los derechos colectivos, culturales y ambientales de las comunidades indígenas. Es decir, me he ido de una escala global a una escala regional, una escala local, y he regresado a mirar esa escala regional en plantearnos que estos procesos, estas relaciones ecosociales malsanas se están expresando en la salud de los territorios y en la salud de las personas. En conclusión, considero que en la Amazonía, cuando hablamos de las chacras, los ayllus, las chacras de vida de las comunidades indígenas, que pueden entenderse también como propuestas de contraespacios, como diría Oslender, o espacios de resistencia, o espacios de esperanza, y que vienen a hacer esas contrapuestas a estos discursos de desarrollo y progreso, o también pueden ser entendidos como esos territorios de vida o territorios del buen vivir, como está, o suma causa y como está establecido como un principio en la Constitución del Ecuador. Un buen vivir que puede entenderse como una vida armónica consigo mismo entre seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza, es decir, implica pasar desde un pensamiento cosificado y justificado por los ingresos del Producto Interno Bruto hacia un pensamiento de vida que debe sopesar los costos negativos de los daños directos y colaterales asociados a procesos extractivos expresados en la contaminación del aire, agua, suelo, ecosistemas, es decir, la salud de los territorios. Entender también que la Constitución del Ecuador hay un punto fundamental como es la naturaleza como sujeto de derechos y nosotros estamos para defender a la naturaleza como sujeto de derechos. Con toda esta reflexión, con este diálogo, yo quiero agradecer a nombre de la Universidad Mauta Guasia, a nombre del Instituto de Investigación de Biodiversidad de Pueblos y Nacionalidades, por la invitación que nos hicieron a este espacio de reflexión y diálogo, solo poniendo algo que me llamó la atención cuando leí La caverna de Saramago, cuando decía la conciencia lúcida de una época cargada por los mecanismos de poder, señalar otros caminos posibles y deseables por los que transitar en sociedad y en colectivo. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, profe Yanina. Bueno, igualmente invitarles si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat o también podemos aperturar micrófonos, los que deseen aperturar. Si Luna nos ayudas a activarles los micrófonos.
Sí, Eh, correcto. Si tienen alguna pregunta, están abiertos para que puedan activar sus micrófonos. Listo. Bueno, yo tenía una, profe, y es la siguiente. Humboldt entendía la naturaleza como un organismo vivo e interconectado. ¿Cómo dialoga esta visión con la idea de salud territorial que usted propone? ¿Cómo sería como estas interconexiones que existen? O sea, cuando Humboldt plantea que la naturaleza es un organismo vivo, está hablando de un ciclo, está hablando de estas temporalidades, pero está hablando también que existe una, no olvidemos que Humboldt está viajando con poblaciones originarias de cada uno de los territorios donde transita. Poblaciones originarias en donde desde su cosmovisión. Tal vez no está escrito en sus libros porque representa una época, también hay que verlo a Humboldt desde su época, ¿no? Tal vez en donde sus textos invisibiliza también ese aporte de las conversaciones que pudo tener con las personas que apoyaban en sus misiones, en esas poblaciones originarias, en donde ya hablaban que la naturaleza, que el hombre y la naturaleza no son separados, sino están imbricados. Entonces, para mí, uno es que el conocimiento de Humboldt no es un conocimiento en abstracto, no es un conocimiento en que me vino la luz y lo escribo, es un conocimiento que es construido a partir de sus reflexiones en los diferentes territorios, pero también considero que también es el aporte de aquellas comunidades, aquellas familias que acompañaban todos estos procesos de investigación. Y cuando yo hablo de salud territorial, estoy reflexionando que la salud territorial es justamente es considerarla a la naturaleza como un sujeto de derecho, en donde nosotros en estas relaciones ecosociales tenemos que, para proteger a este sujeto de derecho, tener unas relaciones ecosociales más saludables. Y que los procesos extractivos son un proceso que enferman a los ecosistemas. Listo. No sé si alguien más tenga preguntas que quiera comentar. Y Eh, Y ve, Ivette tiene una pregunta, adelante. Adelante, Hola, profe. hola, hola, hola a todos, a todas. Gracias por estar aquí presentes. A Juanita, Luna María, por estar animando todo este webinar Tejiendo el Mundo, con esta mirada que articula, digamos, las investigaciones, las descripciones de ecosistemas, geográficas y socioculturales que hacía Humboldt en sus recorridos y cómo se conecta eso con la temporalidad actual y las problemáticas contemporáneas. Yo quería, digamos, destacar en la exposición de Janina cómo nos deba articular territorio, poblaciones, con sus dinámicas socioculturales y los procesos extractivos, ¿no? Hay un término que me parece importante, una categoría que quisiera destacar en la exposición de Janina, que tiene que ver con las injusticias socioterritoriales y la salud tanto de los ecosistemas como la salud de los territorios y de las poblaciones. Y bueno, ahí quería preguntarle a Janina, ¿en qué medida estas relaciones ecosociales en las últimas décadas podemos decir que están siendo cada vez más afectadas, más están como al límite, ¿no? En los mapas, en la cartografía que nos muestra Danina, ¿no? Vemos un litoral y ecosistemas de manglar, territorios de mangle que han sido históricamente territorios de vida para poblaciones costeras, entre las poblaciones afrodescendientes, vemos cómo han sido afectadas, ¿no? Nos habla de la década, digamos, del 70 al 2000, ¿no? Cómo se destruyó en gran porcentaje el manglar. Eh, lo mismo podríamos decir de la Amazonía, ¿no? Desde los 70 en adelante, si bien hay ciclos extractivos previos, desde los 70 en adelante que hay todo este auge extractivo del petróleo y desde los 90 en adelante también el auge extractivo minero. Pero yo quería preguntarle a propósito de lo que nos muestra de la Amazonía, las dinámicas de la minería aurífera aluvial, ¿no? En el caso
de la comunidad de Capirona, una comunidad que hemos estado desde un proyecto que tenemos ahora en Flaxo, un proyecto de vinculación, hemos estado visitando y haciendo talleres para precisamente trabajar con las comunidades, con Capirona y otras. Estamos haciendo como talleres para articular lo que son ecologías sintientes, ecologías ribereñas, pero en un contexto donde podríamos decir que hay una distopía, ¿no? Donde los ecosistemas están enfermos, los ecosistemas ribereños principalmente, que han sido ecosistemas de vida, ¿no? Así como los mangles han sido súper importantes para las comunidades del litoral, los ecosistemas ribereños han sido ecosistemas de vida, de salud para las poblaciones. Muchas de las poblaciones amazónicas han dependido digamos, de la pesca, ¿no? La pesca siempre ha sido un suministro como casi estable de recursos proteínicos, una diversidad de peces y en la contemporaneidad por la minería aurífera aluvial, tanto regular vía concesiones como irregular, estos ecosistemas ribereños están altamente destruidos. Y en el caso de Capirona es gravísimo, ¿no? Los dos ríos que le circundan, el Puní y el Chalcana, están contaminados y la comunidad no puede pescar, los niños no pueden bañarse en esas aguas. So, y por otro lado, el tema del acceso al agua, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta tenía que ver con cómo dimensionar, ¿no? Estas relaciones ecosociales puestas al límite por esta situación de la minería aurífera aluvial. Ajá, gracias. Yo creo que uno de los temas de estos procesos de minería es que muchas veces, por ejemplo, estamos viendo a los procesos extractivos como, como zonas de concesiones, pero no entendiendo a que los permisos de las concesiones están en un territorio. Y en ese territorio estamos hablando de unidades espaciales de análisis, como podríamos hablar de la categoría espacios hidrosociales, por ejemplo, que entraría lo que estás hablando, estimada Ivette, sobre las ecologías de ribereñas. Entonces, hablar de los paisajes hidrosociales es cómo yo me articulo, pero no solo a un río en sí, como el río Poní, sino entenderlo a ese paisaje hidrosocial desde la unidad hidrográfica. Es decir, todas esas contaminaciones que van en las partes superiores, cómo van llevando hacia las partes inferiores, es decir, cómo todas las acciones que generamos en la zona andina, los químicos que usamos en andina, lo que no se trata las aguas servidas de las poblaciones y se bota a los ríos, está yéndose en Ecuador existe esta divisoria, los Andes que me maneja dos grandes cuencas hidrográficas, dos grandes unidades hidrosociales, las aguas que van hacia el Pacífico y las aguas que van hacia el Amazonas y hacia el Atlántico. Es decir, el análisis de estos ecosistemas hidrosociales, yo lo entendería cuando planteo que el territorio es una articulación de procesos sociales, económicos, culturales, ambientales, político-institucionales, porque son los que regulan, los que fomentan los movimientos geopolíticos como la Revolución Verde, que movilizan y dicen, desarrollo es, hagamos como la United Fruit en el litoral ecuatoriano, en Centroamérica habían grandes problemas climáticos, huracanes, había el levantamiento de los trabajadores por el maltrato de la United Fruit. ¿Y dónde vino la United Fruit o por quién fue invitado? En 1924 fue invitado por el presidente Tamayo la United Fruit para invertir en el país y el primer enclave bananero que se da es cerca de la provincia de Guayas, en la frontera entre Guayas y el Oro. Entonces, vemos cómo la idea de desarrollo y progreso se nos va vendiendo, como cuando diría Escobar, ¿no?
el llamado tercer mundo, el llamado subdesarrollo, y con eso han venido los préstamos del Banco Mundial, los préstamos, y a decirnos también que somos subdesarrollados, es decir, este conocimiento del sur global, este conocimiento de pueblos y nacionalidades, estos conocimientos ancestrales han sido invisibilizados. Entonces yo creo que cómo me articulo con todo lo planteado con Humboldt es, si bien es Humboldt es como el hombre de la época que es, mirarlo como el hombre que es de la época, a, pisar, yo creo que cuando uno reflexiona o genera nuevos conocimientos y reflexiones, lo hace pisando los hombros de gigantes, se para sobre los hombros de gigantes para ver un poco más allá. Y el ver un poco más allá implica decir que hay un conocimiento que cuando somos o estamos en el ámbito académico, cuando generemos publicaciones, por ejemplo, en Capirona, se hizo la investigación en Capirona, pero el artículo que subí para una publicación indexada está puesto mi nombre como autor y también está como autora Linda Tapuy, presidenta de la comunidad de Capirona, porque nosotros vamos a los territorios y también nosotros hacemos extractivismo de conocimiento cuando estamos en las universidades o en la academia. Entonces, estamos discutiendo de cómo reconocer al otro? Cómo reconocer al otro también a partir de citarlos, de ponerlos, porque estamos en sus entrevistas, en sus visitas al territorio, cuando nos abren sus casas. Por eso yo digo, Humboldt se alimentó no solo de la reflexión personal e individual y familiar o de los científicos que se rodeó, sino también se debió alimentar de las reflexiones, de las expresiones de estas familias, de estas comunidades en los territorios que él visitó. Porque nosotros hacemos lo mismo cuando vamos a las investigaciones, nos alimentamos del otro. Y ese otro tiene que ser reconocido en nuestras publicaciones si somos académicos. Debe ser reconocido con nombre y apellido, porque esas comunidades tienen nombre y apellido. No son sujetos abstractos, sino son sujetos materiales presentes con conocimientos que han sido y son hasta la fecha invisibilizados. Bueno, muchas gracias, profe. Si alguien más tiene preguntas, bueno, a mí me surge como una reflexión también en torno a eso y justamente ayer la profesora Janet Muñoz nos comentaba sobre todo el tema de los cañaduzales en la Amazonía, ¿no? Y como estas son como puntos claves de conservación que alimentan pues una gran cantidad de fauna y pues tienen unas implicaciones muy importantes. Y de alguna manera esto, pues cuando uno va a la Amazonía ya se puede ver también esto en las comunidades, ¿no? Los cañuzales usualmente son sitios sagrados que no deben ser tocados, que deben ser respetados, entonces de alguna manera pues es esto, el dibujo pues del Naturgemalde, ¿no? De estos pisos climáticos, también pues nace desde el conocimiento andino y las interconexiones costa-sierra, ¿cierto? Cómo vivían y se alimentaban las personas, ¿no? Bueno, una pregunta también sería, bueno, la profe Janet Muñoz tiene una pregunta. Adelante, profe, ¿te escuchamos? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, Bueno, sí. no puedo abrir la cámara, hoy tuve problemas de abrir la cámara. Buenos días a todas y todos, gracias por excelente conferencia. Eh, Precisamente lo que estaba diciendo ahorita, eh, ¿qué hacen ustedes o cómo o cuál sería el movimiento hacia dónde deberíamos ir? Porque muchas personas que somos conscientes de lo que estás diciendo, del extractivismo del conocimiento, que básicamente fuimos creados así y nos parece el tema más normal. Ahora es que empezamos a reflexionar y darnos cuenta del gran error. Pero en los últimos años, precisamente con esta conciencia social, trato de que parte de los autores de las publicaciones que yo hago son precisamente las personas que me colaboraron en campo, porque como le digo a mis estudiantes, el 50 o más del conocimiento que yo les estoy compartiendo a los muchachos, se lo debo a ellos, caminar con ellos. Y he tenido problemas en las publicaciones técnicas, no en las guías de campo, no en las temas de divulgación, sino en las publicaciones en revistas debidamente indexadas, ya sean nacionales o internacionales.
en el cual le están preguntando a uno un URSIT, le están preguntando cuál es el perfil de la persona, le están preguntando un teléfono o un correo electrónico en sitios donde a duras penas, si tienen un teléfono en la comunidad, no tienen dos. Nos ha tocado argumentar y básicamente algunas veces he dicho, bueno, si no me aceptan con los autores que voy, simplemente retiro el artículo, porque estos son los autores y pues se justifica ahí donde se dice cuánto aportó cada uno. Eh, y bueno, hasta el momento he tenido éxito, pero ¿cómo hacer para que las revistas comprendan que la comunidad nos está aportando muchísimo conocimiento y no tener que estar amenazando con retirar el artículo o justificando de más a estos sabedores y sabedoras? Un gusto, Janet, por la pregunta. Justamente voy a poner en dos escenarios la respuesta. En el primer escenario, cuando se hizo un trabajo de investigación con la Universidad Andina, la Fundación Aldea, con las 12 comunidades, lo que se decidió en la publicación es publicar en Brasil, en donde Brasil, a pesar de ser indexada, permite la inclusión de eso. Yo abrí un correo, el teléfono es mucho más difundido y también se puede establecer el tema del ORCID, poniendo, por ejemplo, Linda Tapuy como presidenta. Presentó este mismo caso de estudio, le invité a que presente de manera personal, porque no solo es que se oye a través de la voz nuestra, sino a través de la voz de ella como presidente de la comunidad, y se le invitó al CEPI, que es en el año pasado en Ecuador, que es un seminario permanente de las reflexiones sobre cómo están las ruralidades. Entonces, ella tuvo la voz, entonces yo le he ido creando también ese perfil, un perfil en donde a un dirigente se lo crea. A los monitores, en los monitores se les reconoció, al final del artículo, se reconoce que este trabajo es hecho con monitores. Creo que la investigación que he estado involucrado en los diferentes procesos y en diferentes territorios. Siempre he tratado de vincular que los que recopilen la información sean monitores comunitarios, porque cuando yo puedo capacitar en ciertas herramientas como el NotCam, que tome fotos con coordenadas, que se realicen con el Cobo Toolbox unas entrevistas o unas encuestas, porque a veces yo puedo hacer la entrevista, pero en ciertos niveles de encuestas se necesita que las personas de las comunidades, porque la gente un poco no somos nosotros una familiaridad en la comunidad, entonces es más fácil que un monitor de la comunidad realice ciertas preguntas y explique lo de un proyecto. Es decir, que hacemos esa articulación entre monitores y, e investigadores. Y a Linda Tapuy como presidenta de la comunidad, ella sí consta, o se le creó un correo, tiene número telefónico y está con un ORCID establecido. Entonces, se puede, y cuando en el ORCID se le puede definir también que es una persona de la comunidad como presidenta y que puede cambiar como presidenta, pero que en ese momento de esa investigación ella aportó para el ingreso. Es una cosa. En el otro escenario que hemos trabajado también en este tema es que cuando existan los eventos, este evento académicos o eventos en otra índole, es generar mesas de diálogo en donde también esté ella presente, los monitores. Y una herramienta que a mí me ha ayudado mucho es generar las narrativas territoriales con software libre, por ejemplo, como Terrazo, en donde en una narrativa territorial yo puedo poner mapas, puedo poner videos, puedo poner fotos, y en los videos va la voz de cada uno de ellos. Es decir, que se entienda la problemática desde las voces de los actores claves, que son ellos. Entonces, hay dos líneas de publicar. Una, publicar desde las revistas indexadas, no de un nivel Q2, pero sí una revista que permita también que la comunidad se vea reflejada en esa revista indexada. Y la otro escenario es a través de una narrativa territorial, como por ejemplo en todos los proyectos, inclusive cuando di clases en Flaxo sobre análisis cualitativo y geoespacial, con los estudiantes fuimos a Calacalí a trabajar con la Asociación Agroecológica de Mujeres, Maraxacha, y levantamos todo, entrevistas, encuestas, georreferenciamos el territorio y esa narrativa territorial que se les podría enseñar fue subida a la página web de Clax, de Aldea con el permiso de Flaxo. Es decir, que está subida la investigación de los estudiantes, pero no la voz de los estudiantes, sino la voz de los actores de esa asociación. Y así es posicionar también el conocimiento y que se entienda que el conocimiento, la problemática y la reflexión es desde ellos.
y estamos hablando en un equilibrio, porque no estamos hablando desde lo académico, desde los actores en territorio. Entonces, el gran reto es ese reconocimiento. Y la Universidad Mauta Huasi está trabajando justo en eso, cómo reconocer a los sabedores. Porque cuando tú quieres pagar aquí que dé una clase a una partera, como no tiene título universitario, como no tiene, no se lo puede reconocer como un sueldo como se lo reconoce o una hora clase a un docente. Entonces, ¿cómo reconocer esas? Eso ha sido para mí es el reto. Yo estoy este año 2025, he estado aquí, pero uno de los retos ha sido cómo tú logras también reconocer económicamente esos saberes, ¿no? Y el otro reto de esos saberes ancestrales y conocimientos tradicionales es cómo protegemos esos saberes con estas propiedades intelectuales, porque no solo hay un extractivismo de conocimiento, sino también hay ese bioextractivismo, ¿no? La biopiratería. Es decir, cómo proteger también esos conocimientos. Por ejemplo, en el COVID, durante el COVID, si uno habla con comunidades, o ustedes con comunidades campesinas, con pueblos y nacionalidades o pueblos originarios, uno puede mirar que en las ciudades el susto era grande, todo esperamos que venga una vacuna mágica y nos cure. En cambio, ellos estaban con curaciones alternativas, con medicinas alternativas porque en sus chakras, en sus conocimientos, había ya formas de enfrentar a esta pandemia. Y eso tenemos que generar un diálogo entre esa medicina llamada occidental con esta medicina tradicional. Y ese será nuestro aporte realmente como investigadores, como buscadores de otros espacios posibles, como soñadores de estas utopías. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. No sé si alguien más tenga preguntas que quiera comentar. Em, Aquí está José levantando la mano. Adelante, José. Muchas gracias. Buen día a todos. Una consulta llega a mí en relación a este tema. Ecuador figura como el único país en el mundo que reconoce a la naturaleza como un sujeto de derecho. Sin embargo, desde la lógica capitalista del gobierno de turno, especialmente, bueno, de estos dos últimos en Ecuador, pues insisten en justificar esta arremetida constante contra la naturaleza y los pueblos que poseen una conexión ancestral o histórica con dichos territorios a nombre del progreso, entre comillas. Mi pregunta es, ¿cómo desde nuestro sitio de enunciación como ciudadanos, como estudiantes, como docentes, podemos generar otro tipo de concientización que pueda generar un contrapunto ante estos deseos extractivistas de un régimen gubernamental que contempla a estos territorios en función de sus intereses, más no de las comunidades que ahí habitan. Con la pregunta que tú haces, primero, partir de que en esta matriz, en esta matriz de poder, un poder donde hay segregaciones, donde hay injusticias, en este mundo que vivimos con el discurso de desarrollo y progreso, la naturaleza ha sido vista y es vista como una cosa. Se ha cosificado a los ecosistemas, se ha cosificado y se les ve solo como una traducción economicista, es decir, en recursos económicos. ¿Cómo contrarrestar a esto? Es, creo, en los niveles, en todos los niveles educativos y en ustedes mismos tener una mirada con un pensamiento crítico. ¿Qué significa un pensamiento crítico? Cualquier tema que se nos permita visualizar a través de noticieros, a través de textos, entender también que lo que se está diciendo es en un medio de comunicación, responde también a un interés económico, responde a una matriz de poder. Cuando en las elecciones, en la consulta que hubo en Ecuador y ganó un no, yo digo, sí, existe una sociedad que está tejiendo redes, hay una sociedad que pone un no y que dice, sí, en la naturaleza hay un sujeto de derechos, paremos, a pesar de que también hay coyunturas, cosas como la violencia que se vivió en los últimos tiempos por este gobierno. Pero cuando decimos cómo tejer, es tejer redes como las que estamos haciendo, o sea, tejer redes sociales es articularnos como lo que quiere como Juanita en su convocatoria, en esa red que se quiere tejer, es fortalecer la red, en donde esta red
se amplifique la voz y que nuestra voz, que consideramos que la naturaleza es un sujeto de derechos, que consideramos que las relaciones ecosociales son unas relaciones de justicia socioterritoriales, no solo para la naturaleza como sujeto de derechos, sino también para la población, que no pensemos de una manera individual, sino pensemos de una manera colectiva, que cuando miremos algo, lo tratemos de analizar también el proceso sociohistórico, es decir, leamos el proceso sociohistórico, porque si no entendemos el proceso sociohistórico, la historia de los procesos, las volvemos a repetir. Es decir, creo que lo que nos convoca a todos es cómo tener un pensamiento crítico, cómo llegar a tener un pensamiento reflexivo, cómo tener algo que es el sentido menos común de todos, el sentido común para analizar un sentido también cómo fortalecer estos principios de solidaridad, de soberanía, cómo generar estas articulaciones. Creo que uno de los pasos es tejer redes como las que hemos hecho en este momento, tejer redes entre los colegas estudiantes, entre los colegas docentes, pero imbricar cada uno de ellos, imbricar también e invitar a las comunidades que sean parte de nuestras redes, a los sitios donde estamos investigando. Es decir, ir amplificando la voz. La única manera de hacernos escuchar es que no sea una voz en un volumen bajo, sino esa voz que sea en esta multiescalaridad espacial. Es decir, que no se oiga solo en lo local, en nuestros países, sino a nivel regional y mundial. Solo ahí podemos tener incidencia y eso se logra consolidándonos como comunidad. Muchas gracias, Janina. Yo también tengo una pregunta justamente respecto a eso que comentas ahora. Me parece muy valioso el trabajo que ustedes realizan con las comunidades, con los pueblos indígenas, pero también me parece importante que se formen comunidades en lugares que ya están, digamos, muy fragmentados, las ciudades, los barrios, digamos, tal vez pueblos que no están en territorios, digamos, amazónicos o los manglares, no sé. Todos nosotros, cada uno de nosotros aquí en esta sesión, hacemos parte de alguna comunidad, ¿no? De nuestro barrio, de nuestra ciudad. Y me gustaría ver qué recomendación nos das para, de forma práctica, empezar a resarcir este tejido social, porque evidentemente la sociedad ahora nos impulsa a ser individualistas, a vivir cada uno por su lado. ¿Cómo podemos empezar a tejer esta comunidad en lugares que ya están bastante individualizados, donde cada persona está en su mundo y no interactúan, ya no hay estos tejidos sociales, ¿no? Tu pregunta me hizo recordar a cuando yo doy el curso de gestión territorial y uno habla de la participación ciudadana. ¿Cómo participo? O sea, participar ciudadanamente desde la política, es entendernos primero como sujetos políticos, ¿no? Entonces, porque hay mucha gente que dice, soy técnico, no soy político. Entonces digo, o desconoce que somos sujetos políticos o quiere invisibilizar este tema para no articularse con comunidad. Segundo, cuando hablamos desde lo local, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, bueno, yo voy a hablar desde la experiencia mía en mi hijo cuando estaba en escuela o colegio, preguntan, vamos a elegir la directiva, una directiva que va a incidir en ciertas cosas en la escuela, pero van a elegir la directiva y todos somos o no ocupados. Y el presidente o el vicepresidente del aula, de la clase, del hijo de uno, es la persona que consideramos el desocupado de la película. Es decir, no queremos participar. ¿Cuántos de nosotros, yo quiero saber si es presidente, ha sido de su conjunto de casas donde vive, de la calle donde vive? Porque miren, yo vivo en un conjunto residencial y en el conjunto le reclaman al presidente hasta porque respira, pero nadie quiere ser presidente, porque es más fácil criticar al otro que asumir una responsabilidad. Entonces, tejer redes es asumir responsabilidades. ¿Cuántos de nosotros vivimos, podemos vivir en un edificio, en una calle? En el tema de cómo generamos comunidad, por ejemplo, yo en el conjunto les decía, miren, la seguridad no es más policías, la seguridad es que nos conozcamos entre los vecinos.
hagamos algo en conjunto. Un conjunto, cuando quise hacer algo de la Navidad para reunir y todo eso, yo decía, no es un tema religioso, podemos unirnos en cualquier otro tema, pero es conocernos los vecinos, porque es más fácil que si alguien viene extraño a la casa de al frente, yo pueda llamar a un 911. No necesitamos policía, necesitamos crear ese colectivo. En el tema de si tenemos un poco más de espacio, estas redes de las agriculturas orgánicas, ¿no? Cómo nosotros nos articulamos como habitantes urbanos con las comunidades rurales, cómo compramos directamente a personas que están en esta agricultura familiar campesina o a colegas que están produciendo de otras maneras, es decir, rompiendo estas lógicas de los intermediarios, ¿no? Cómo nosotros creamos comunidad cuando, por ejemplo, a mí me pongo a ver que hay unas tiendas que vienen financieramente de fondos externos, no voy a decir el nombre, pero se ubican en todas las ciudades, pero estas rompen o no a las tiendas de barrio. ¿Y qué era la tienda de barrio? Uno, la tienda de barrio daba hasta la llave de la casa para que su hijo retire. Y la tienda del barrio conoce a los vecinos, sabe quién es y quién no es. ¿Cuántos de nosotros prefiere comprar a la tienda de barrio o prefiere por comodidad ir a un gran centro comercial o a un gran supermercado? ¿Cómo generamos esa red? Entonces la red se hace desde la práctica, como cuando se dice el criterio de verdad es la práctica, o por tus obras les conocerás. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento crítico, si queremos ser solidarios, comunitarios, ya, pues iniciemos el primer paso, seamos comunitarios y seamos sujetos políticos que participemos políticamente. Y una participación política es el primer paso, es hasta qué punto somos representantes de nuestro barrio, de nuestro condominio, oye, los que tenemos hijos del sitio donde estudian nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias nuevamente a la profesora Yanina, a todos los participantes. Si alguien más tiene preguntas, adelante, podría hacerlas. De lo contrario, bueno, justamente Redaca Cana lo que queremos es esto, ¿no? Continuar esta formación de redes en América Latina, tantas personas aisladas, ¿no? En toda América Latina haciendo pues tantas cosas por el ambiente, tratando de defenderse, de hacer algo y a veces como que no cuenta como con ese soporte, ¿no? Entonces acá pues nuestra red ha ido reuniendo investigadores, educadores ambientales, personas de diferentes países y pues esperamos que se siga ampliando, seguirla nutriendo, ¿no? Y seguir viendo pues hacia dónde caminamos en conjunto, que es como el objetivo también de nosotros como red. En ese sentido, bueno, igualmente quedan cordialmente invitados a las charlas de la tarde. Empezamos desde las 3 de la tarde con una conferencia sobre el estado de los glaciares en Ecuador, con el magíster Bolívar Cáceres. Y después el doctor Aldean Yepes de la Universidad Católica nos va a estar hablando sobre el Capac Ñan, estos caminos preincaicos que al igual que Acacana, ¿no? Que significa puentes, fueron caminos que conectaron a América Latina, a pues diferentes pueblos y nacionalidades. Entonces, bueno, esperamos pues que nos puedan acompañar también en la jornada de la tarde y bueno, invitarles también a participar. Estamos desde las 3 de la tarde, nos vamos a conectar. Entonces, bueno, desde ya invitados, también comentarles que las conferencias estamos grabando y subiendo a nuestro canal de YouTube para que también sirva como una fuente de repositorio en adelante personas que estén intentando investigar o haciendo aproximaciones a Humboldt. Entonces, eso sería, no sé si alguien más quiere comentar algo. Volveremos a pasar la asistencia porque, pues, les comento, nosotros vamos a dar certificados de participación a las personas que cuenten con el 75% de asistencia. Entonces, entre más conferencias participen, pues más puntos, ¿cierto? Van a tener para su certificado. Entonces, bueno, sí sería también chévere que nos acompañen en la tarde. Muchas ¿Listo? gracias. Muchas gracias también por la invitación, Juanita y la Red Acacana, que siga fortaleciéndose. Muchas gracias también, Ivette, por haber sugerido también en estos estudios socioambientales que seguimos reflexionando conjuntamente también en estos temas. Un abrazo a todos, a todas. Un abrazo desde la Universidad Amautahuasi y un abrazo fraterno desde mi persona y sigamos construyendo y consolidando estos espacios.
Igualmente agradecemos nuevamente a la Universidad Amauti Huasi, a la Flaxo Ecuador y a la Maestría en Estudios Socioambientales por habernos permitido coger este evento, a la profe Ivette Vallejo también. Muchas gracias. Un abrazo, gracias.